Universidad Univer Arandas, módulo Jalostotitlán. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonel Efraín Grajales Gómez, soy licenciado en Pedagogía. Actualmente estudio la maestría en Educación. Mis trabajos son instructor de banda de guerra, supervisor del área pública de San Juan de los Lagos, Parques y Jardines. Es importante estar preparado para conocer nuevos procesos de conocimientos y aprendizajes para la vida educativa. Mis mayores habilidades es saber escuchar a los demás, honestidad, respetuoso y comprensible. Mi frase motivadora es lograr que tus sueños se vuelvan metas en la vida para obtener el éxito. Les hablaré del siguiente tema, que es la enseñanza y la política de la cultura de la empresa en México. ¿Qué es? La cultura en las empresas es un conjunto de formas de actuar, sentir y pensar que se comparten entre sí de miembros de la organización y que son los que identifican a la empresa ante los clientes. Otra de las definiciones es: la cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser una de las empresas y que se manifiestan ante las formas de actuación, ante los problemas y las oportunidades de la gestión y adaptación de los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias colectivos y transmiten la enseñanza de nuevos miembros de una manera de pensar y vivir y actuar. El impacto en la actualidad de este tema es el conjunto con el desarrollo sustentable, el avance tecnológico y la globalización en el mundo también que han generado una nueva perspectiva en el desarrollo de las empresas. Otro impacto sería: para que una empresa sea exitosa en la actualidad debe buscar nuevas estrategias para generar valor en sus productos y procesos que enfoquen sustentable a través de una cultura que valore la creatividad e innovación de sus miembros. El estado del arte son las fuentes de donde se sacó todas estas diapositivas. Una de las fuentes es la estrategia y la cultura empresarial en México. Otra es la cultura organizacional, su influencia en la sustentabilidad empresarial, la importancia de la cultura de la sustentabilidad en la empresa. La tercera fuente que utilicé es la educación empresarial, un acercamiento desde los estudiantes universitarios en la instrucción de la educación superior. Como primer tema o subtema son las estrategias de reestructuración productiva y cultural empresarial en México. El cambio de los modelos económicos de situaciones de importaciones del modelo neoliberal se inicia en el proceso de restauración productiva del país. Su función del estudio en este periodo fue neoliberalizar favoreciendo las políticas al capital transnacional y el capital exploratorio. El ejemplo de esto es: se organizan demasiados cambios dentro de las estructuras productivas en las empresas, tales como el aumento de la productividad y el impacto de nuevas tecnologías para el desarrollo del trabajo, de la organización del trabajo dentro de las grandes empresas. ¿Qué quiero dar a conocer con esto? Que a partir de los cambios de las empresas, pues empezaron a generar una productividad mayor, implementar nuevas tecnologías dentro de las empresas del país. Otro de los elementos es el contexto histórico de la industria y la cultura en México. Los ciclos de la industria en el desarrollo en México se pueden analizar en periodos que fue en el año de 1810 a 1910, que fueron cuando comenzó la industrialización en México. Un ejemplo que yo quise dar a conocer aquí en el contexto histórico de la industria fue: con el proceso de la industrialización se implementó bajo el mando de Porfirio Díaz, generando industrias en el Valle de México, Jalisco, Veracruz y en el norte del país. Quise poner a este personaje como referencia porque pues prácticamente en el porfiriato fue cuando aumentó, vaya, las industrias dentro del país. este, pues sí, fue generando más industrias de lo que había. El modelo de sustitución de la importancia y su derrumbe. Para el año de 1940, la agricultura seguía siendo el mayor base económico del país. Para este tiempo, la mayoría de las personas que eran analfabetas, lo que incentivó a regresar el modelo.
El desarrollo establecido con el objetivo de fortalecer nuevas industrias del país y en el mercado interno. Su ejemplo es que a partir de los años 60 se empezaron a generar grandes movilizaciones y movimientos estudiantiles y sindicales. Para el año de los 80 se volvió a dar un incremento de las empresas en el área de Nuevo León y aumentó exponiéndose en todo el país. Bueno, pues esto quiere decir que aumentó las empresas. En un tiempo decayó y se enfocaron nuevamente en la agricultura, pero después lo volvieron a retomar con más fuerza para que creciera el país en el ámbito industrial. A partir de 1982 al 2002, el modelo neoliberal en las empresas. En el año de 1982 se dio el ajuste de que se complementara el Plan Nacional de Desarrollo. Dieron el banderazo en la entrada de México de una economía de manera abierta para algunos empresarios se volvieran a confiar al Estado, y sin embargo solo vieron beneficios en algunos empresarios como en los empresarios élite. En el ejemplo nos indica, el Estado por su parte se dio en la tarea de aclarecer la privatización de las empresas estatales, la apertura comercial, la negociación de las deudas externas, se impulsó la intervención extranjera a los negocios del TLC. Bueno, aquí fue cuando México inició, ahora sí que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos para mayor productividad del país y exportación hacia los otros países. En ese mismo tema, de 1802 al 2002, la política económica neoliberal ha impulsado a conformar nuevas relaciones y grandes contradicciones entre los diferentes grupos y contribuyendo a un área política y económica en el país. Su ejemplo que nos indica a partir de los años 80 en el aumento de la productividad de las empresas industriales, además de generar nuevos proyectos con Estados Unidos y Canadá, bueno, era de lo que les venía hablando, de que aumentó la productividad en industrias, pero también así aumentó la exportación hacia Canadá y Estados Unidos. SC y sus estrategias de crecimiento y la cultura. El Servicio Canario y el empleo de un órgano administrativo autónomo descrito en el Consejería de Economía, el conocimiento del empleo del gobierno, el Canarias con la responsabilidad de la inserción laboral activa. Su misión es fomentar, mejorar y promover el empleo de forma en Canarias y la población empleada en que se ocupa. Las estrategias de las empresas de Televisa y Telmex las analizaron como parte de la congruencia empresariales. Televisa será analizado como un caso más respectivo de estas siglas, SC. La cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. Las nuevas tendencias en el mundo, en el mercado del siglo XXI, requiere la implementación de otro componente como parte de nuevos modelos de negociación y de innovación. El desarrollo sustentable actualmente se le concibe como un proceso integral ideal para alcanzar el desarrollo económico. En el mismo tema o subtema de la cultura de organización y su influencia en la sustentabilidad empresarial, nos dice que es la clave de las empresas que tengan una cultura organizacional fuerte, saludable y que apoye a las estrategias de tal manera que sean empleadas la adaptación como parte de sus valores y cultura personal. Bueno, como vemos en la imagen, que es la misión y la misión y visión y los valores, que es una parte fundamental para cada empresa y para, pues sí, para el inicio de jóvenes empresarios. Modelos culturales y organizacionales. Para conocer una organización, el primer paso es conocer la cultura y que ya formar parte de ella significa asimilarla. Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar parte de sus actividades y hacer carreras es participar, imitación, intimidantes de la cultura.
Esta idea resalta que en la cultura organizacional en la actividad es un contexto similar la relación y los presupu- presunciones y creencias básicas de comprender los miembros de una organización. Los modelos de la cultura organizacional y este sería su ejemplo. La cultura organizacional debe cumplir, entre otras funciones, con hacer diferentes a la organización, generar un sentido de identidad, orientar las conductas hacia las metas, situaciones, facilitar y adaptación de empresas en el entorno, el aprendizaje, el cambio y su aumentar es, la mantenerse estable, perdón. Bueno, lo que nos dice aquí es que al momento de crear una empresa, lo principal es la cultura, el lugar donde se va a ubicar, conocer el contexto, cómo es que viven las personas, a qué se dedican las personas, este, cómo viven, creencias que tienen, todo eso es parte fundamental para una buena organización de una empresa. Consistencia. Con consistencia considera que es el comportamiento de las personas se fundamenta en un conjunto de valores centrales. El personal posee la habilidad de lograr acuerdos, un- aun cuando existan diversos puntos de vista y las actividades se organizan que están bien coordinadas e integradas. Las organizaciones que poseen esas características tienen una cultura distintiva y que influye significativamente en los comportamientos y los procesos. Se subdivide en coordinaciones e integración, acuerdos y valores centrales. Su ejemplo es ese análisis que es el análisis se llevó a la Comisión de Brunner en 1991 reconociendo que el concepto de sustentabilidad debería ir más allá solo en el impacto ambiental, debe considerarse un bienestar humano, ecológico, es interesante. Bueno, pues lo que nos dice aquí es que la sustentabilidad se puede desarrollar en cualquier ámbito, no solamente en estos que se mencionaron, sino en cualquier ámbito puede ser importante la sustentabilidad. Elementos claves que es la vida empresarial, relaciones empresarios-Estado, empresarios estratégicos y cultura, y los étnicos especiales. El ejemplo, la vida empresarial importante son los valores de calidad, eficacia en el mercado y la competitividad, que es el paso de convertirse en empresas globales. Reflexión personal. ¿Qué puedo hacer? Es importante que las empresas estén cultivando y la cultura y los valores entre las empresas. La propuesta 2 sería establecer acuerdos entre empresarios y trabajadores para que haya un mejor ambiente laboral. Bueno, yo creo que en la actualidad ese sería ya de ley o ya se estaría aplicando para que haya una buena relación entre, ahora sí que el dueño de la empresa o el líder de la empresa con su capital humano, que pues debe de ser fundamental la ayuda de uno a otro y para que haya un mejor ambiente laboral. La tercera propuesta para mí sería no hacer de lado a los alumnos de universidad para la investigación de las empresas, ya que ellos conocen bien el ámbito político y cultural. Bueno, es importante que también le den oportunidad a los jóvenes recién egresados, porque pues yo creo que traen la teoría y pues la práctica yo creo que se vendría siendo pues ahí en el aprendizaje principalmente. Y pues son egresados de universidad, ¿no? Y creo que estarían preparados para un buen trabajo aplicado en político y cultura.